Levíticos capítulo 6, verso 12. Estamos en tiempo donde se recuerda Pentecostés, un tiempo crucial donde empezó la iglesia de Jesucristo. Un tiempo crucial, y quiero recorrer un poco algunos textos bíblicos para realmente entender a toda profundidad lo que el Señor hoy nos quiere decir. Cuanto más le conozco al Señor, más me doy cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Por eso puse como título: cuida el Espíritu Santo en tu corazón. Cuida el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo es una persona tan maravillosa. Jesús mismo le explicó a Nicodemo que uno tiene que nacer del Espíritu. No hay ningún nuevo nacimiento si el Espíritu de Dios no está presente ahí. Y el Espíritu Santo tiene una tarea tan hermosa y tan especial. Yo no sé si te ha pasado en tu vida que tenías muchas ganas de conocer a una persona de la cual vos habías escuchado muchas cosas. Y un día alguien dijo: yo conozco a esta persona y yo te la voy a presentar. Qué día maravilloso, ¿no es cierto? ¿Saben qué? El Espíritu Santo es la persona que verdaderamente te hace conocer a Jesús. El Espíritu Santo es la persona que te abre los ojos del Espíritu para conocer a Jesús como Él es. El Espíritu Santo es la persona que te abre el espíritu y el entendimiento para que verdaderamente tú sepas lo que tienes en Jesús. Los discípulos caminaron 3 años con Jesús. Pero en Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se les reveló verdaderamente Jesús. Ellos conocieron a Jesús en otro nivel. Antes, Pedro era ese Pedro de las buenas intenciones y de los muchos fracasos. Pero después de conocer verdaderamente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le presentó a Jesús como Él es y como son sus promesas y todo lo que tiene a disposición a través de Jesús, Él pudo decir: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque el Espíritu Santo le mostró que Jesús cumple lo que promete. Por eso necesitamos esa comunión que es por el Espíritu Santo. Dice el texto de Levíticos: mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. El fuego en el altar
no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el templo del Espíritu Santo sos vos y soy yo. Cada hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Y en nuestro corazón hay un altar al Señor. Y ese altar, cada uno de nosotros somos responsables de mantener el fuego encendido todos los días. En el Antiguo Testamento el sacerdote cada día, cada mañana tenía que sacar la ceniza y tenía que ponerle leña al fuego. ¿Cuál es la leña al fuego que necesitamos? Es la comunión con el Señor. Es la comunión con el Espíritu Santo. Es la oración. Es la palabra del Señor. Es la obediencia, el caminar con Él todos los días. Cada uno de nosotros necesita mantener el fuego encendido. Es algo de todos los días. Si lo dejas de hacer una semana, el fuego se apagó. Ya no hay fuego. Ya no hay carbón encendido. Tú tienes que regresar y volver a empezar. Y muchas veces hacer un nuevo fuego cuesta. Cuesta. Que las personas que en algún momento en la vida permitieron que el fuego se apague, digan lo que les costó volver a percibir la presencia de Dios en su vida. Volver a que sepan que Él está ahí. Volver a las sendas antiguas, como dice la Biblia. Es difícil. Por eso cada uno de nosotros debe cuidar la presencia de Dios. Y quizás tú me dices, ¿y cómo lo cuido? Hay varias cosas a tener en cuenta. La otra vez habíamos dicho, el pecado aleja la presencia de Dios. El pecado aleja la presencia de Dios. El Señor se retiró a causa del pecado que se practicaba en el templo. Y el Señor se retira de una persona a causa del pecado que practicamos. En 1 Corintios, el apóstol dice que somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo. Pero ¿qué más debemos hacer? No solo cuidar que el pecado no entre, sino llenar nuestra vida de su palabra, de la oración. Y por eso va a venir la fe y la comunión con el Señor y el fuego arde. El fuego de la presencia arde en nuestros corazones. Otro lugar donde el Antiguo Testamento nos habla del Espíritu de Dios es en Zacarías. Zacarías, cuando él, profeta, era un tiempo difícil. Era un tiempo de posesclavitud.
donde el pueblo había sido llevado en cautiverio. Y ellos estaban volviendo y estaban empezando a reconstruir el templo. Pero primero ellos habían hecho su casa y el Señor les exhorta. Les dice, ustedes tienen casa, pero mi casa está en ruinas todavía. Y ahí viene palabra del Señor y habla el profeta a Zorobabel. Pero lo que me llama la atención es el rey David había juntado todo para el primer templo. Una generación exitosa preparando todo para el templo. Juntaba el oro, la plata, todo. Salomón, otro rey, muy exitoso, lleno de sabiduría. Él construyó el templo. Pero ahora había una generación que había sido derrotada. Una generación que estaba en ruinas. Un pueblo golpeado y sin nada. Quizás algunos diríamos como nosotros. Un pueblo sin fuerza. Un pueblo sufrido. Un pueblo que venía de la esclavitud. Venían quizás con alegría porque habían sido liberados, pero vivían en extrema necesidad. Y a mí me impacta lo que el Señor le dice, que la casa postrera, su gloria será mayor que la primera. Esto es tremendo. Porque tenemos que entender el contexto. El primer templo era una maravilla mundial. Y era construido por el hombre más sabio de la tierra. Y habían acumulado riquezas en un tiempo bueno. Pero el segundo templo iban a construir personas que recién habían salido de la esclavitud sin recursos. Pero Dios le da esta palabra y esta palabra es la clave. No importa en qué condición estás. Lo que importa es que tú pongas tu confianza en Dios y que tú le permitas al Espíritu Santo tomar tu vida. El Espíritu Santo y tú en todos son mayoría. El Espíritu Santo nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es lo que tú puedes hacer. La diferencia es cuánto eres capaz de rendirte a Él. Cuánto eres capaz de negarte a ti mismo y permitir que el Espíritu de Dios te levante. ¿Sabes por qué a veces es más fácil para personas golpeadas como estos, que estaban saliendo de la esclavitud? Ellos no tenían nada. Ellos no podían presumir de su fuerza, ni de su plata, ni de su capacidad, ni de nada. Ellos solamente podían esperar en Dios. A veces, cuando tenemos a mano las cosas, no le preguntamos a Dios. Simplemente actuamos a nuestro parecer. Y ese es un error. En todo debemos copiar lo que Jesús hizo. Él en todo, le consultó al Padre. No hacía nada de sí mismo. Dice Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No será por la fuerza, ni por ningún poder,
sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Esto es tremendo. Esto es la manera de Dios. Tú tienes suficiente fuerza para ser un vencedor. Lo que necesitas es al Espíritu Santo. Necesitas rendir tu vida a Él y permitir que Él transforme tu vida. Permitir que Él transforme tu realidad. Confiar en Él y confiar en su voz. Que Él te indique lo que debes hacer. Porque cuando caminas en sus pasos, serán victoria, victoria y victoria siempre. Porque Él no pierde. Es muy poderoso. Zorobabel terminó el templo tal cual como le fue anunciado. Más glorioso que el primero. Porque Dios, por su Espíritu, estaba con él. Dios es el dueño de todas las cosas. Aleluya. No podemos cumplir el propósito de Dios sin el Espíritu Santo. Eso necesitamos entender. Y eso muchas veces es el problema de las personas. Lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Lo primero que hacemos es miramos a nuestro alrededor, qué disponemos, y de acuerdo a eso actuamos. Lo primero que tenemos que hacer es como Jesús lo hizo: ir y rendirse al Padre y depender de Él, esperar en Él. La fuerza no alcanza para cumplir el propósito de Dios. Tu fuerza no alcanza. Mi fuerza no alcanza. Mis talentos naturales no alcanzan. Yo necesito del Espíritu Santo. Y así como dijo Jesús en Juan, ese día que Él se levantó, se puso de pie y gritó con todas sus fuerzas: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ahí hacía referencia al Espíritu Santo. Vengan a Él y beban, dice. Ese habla de la importancia que Él quería dar a esa palabra. Él se puso de pie, no se quedó sentado, y gritó con todas sus fuerzas: si alguien tiene sed, tienes que venir a mí y yo te voy a dar ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Un río nadie puede parar. Todos son testigos de las grandes represas que hay en nuestro país. Y aunque se cierran todas las puertas y las compuertas de la represa, ¿qué va a pasar? Va a pasar por arriba, por el costado, nos vamos a inundar todo, pero el río no para. El río no para. La represa lo que hace es le da más fuerza al río. O sea, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y te intentan parar, en vez de que te paren, se produce más fuerza, porque es el obrando en tu vida. El resultado, en vez de que disminuya, es más grande, porque Él está contigo como poderoso gigante. Amén. Dios es bueno y Él lo quiere hacer con nosotros. Y Jesús dijo en Hechos de los Apóstoles: Juan les bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso era lo que Jesús prometió, y eso ha pasado hace 2000 años. El Espíritu Santo
descendió con poder sobre los discípulos, sobre 120 personas. Y estas personas fueron transformadas. Eran nuevas personas. Así como fue profetizado al rey Saúl, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás transformado en un nuevo hombre, diferente. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, de una persona tímida y miedosa, fue aquel que liberó de aquel gran derrota a Israel. Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Nosotros no necesitamos esperar otro Pentecostés. Este es el tiempo del Espíritu Santo. No necesitas orar y decir, Señor, que nuevamente el Espíritu Santo venga y nuevamente haya un Pentecostés sobre la tierra. Y que vos te digas, bueno, tenemos que esperar, así como los discípulos esperaron. No, el Espíritu Santo está. Lo que tú y yo necesitamos hacer es invitarle y darle lugar en nuestros corazones. Permitirle a Él gobernar nuestra vida. Él nos va a transformar, pero tienes que hacerle un lugar. Tienes que hacerle un lugar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ocupa un lugar en nuestro corazón, Él nos va a mostrar a Jesús. Ahí de repente vas a entender quién es Jesús. Quiero que entiendan esto. Hay muchos que entienden la historia. Hay muchos que miran las películas en Semana Santa de Jesús, todas esas películas, que la mayoría ya están bien torcidas, pero en fin habla de Jesús. No me refiero a eso, eso no es conocer a Jesús. Y quiero explicarles. Ustedes de repente pueden conocer a un jugador de la selección paraguaya. Digamos a un exjugador, Salvador Cabañas. Ustedes le ven por tele. Ahora ya no, pero cuando jugaba, ustedes todos le veían por tele. Y sabían que era bueno y tenían su esperanza en que iba a meter un gol y que le íbamos a ganar a Brasil y le íbamos a ganar a Argentina. Y después se le disparó y pensamos que no íbamos a ganar más nada. Y todos ustedes decían que le conocían a Salvador Cabañas, pero yo les digo que no. No le conocían. Ustedes sabían quién era de vista, pero no le conocían. Conocer es otra cosa. Y eso es como muchos conocen a Jesús. Escucharon la historia, escucharon mucho de Él, escucharon que sanó a una persona, que le habló a otra persona, que le bendijo a otra persona, saben que murió, saben que resucitó, todo esto saben. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, de repente Jesús aparece en tu vida. Y tú lo conoces personalmente, como si yo le invitara a Salvador Cabañas aquí, y acá empezamos a saludarnos todos con él,
y nos sentamos en ronda y empezamos a conversar y él empieza a contar de su niñez y empieza a contar de sus planes y de todo lo que le pasó, ahí le conoces de una manera diferente. Y cuando te empiezan a ser amigo de él, ya le invitas a tu casa, compartes con él, vos te vas en su casa, él viene en tu casa, hay una relación, una amistad. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, él te revela a Jesús. Y él te presenta a Jesús. Y tú le conoces de una manera personal. Y tú empiezas a tener una relación. Y tú de repente empiezas a saber que él te está hablando. Es diferente a una historia. Tú sabes que él te habló. Tú sabes que él te habló. Tú sabes que cuando leíste la Biblia, el Espíritu Santo te reveló a Jesús. Y tú sabes de repente que no es historia. Tú sabes que es una verdad para tu vida aplicable hoy. Y eso cambia tu corazón. Y eso sucedió con los discípulos en Hechos de los Apóstoles. Ellos conocían a Jesús. Ellos creían que era el Hijo de Dios, pero con la mente. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos lo entendieron en toda dimensión. Y ellos sabían que todo lo que Jesús enseñó era verdad y era aplicable. Y era para ellos y era para ahora. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia leer la Biblia como una historia o leer la Biblia como una verdad para mí hoy. Viva y eficaz. Y que cuando yo la creo, cambia mi vida, cambia mi realidad. Es muy diferente. El Espíritu Santo te revela a Jesús como sanador, te revela a Jesús como salvador, te revela a Jesús como proveedor, te revela a Jesús como libertador, te revela a Jesús como el Todopoderoso, te revela a Jesús como un Padre bueno, grande en misericordia. Necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos cuidar más la comunión con Él. Porque Él es el fuego que debes cuidar. El pecado es como el agua sucia que se derrama encima del agua, del fuego. Que cuando derramas agua con arena encima del fuego, se apaga. Se apaga. Y la palabra dice que no debemos apagar el don, el fuego de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que analizar aquí. Y creo que tenemos que pensar, ¿está encendido el fuego de Dios en mi altar? Quizás en algunos nunca estuvo. Quizás algunos vivían de esa historia, de escuchar la historia, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús. Para aquellos que vivieron de la historia, que tenían deseos, yo les digo, hoy puedes encontrarte con Jesús. Tú tienes que creer y pedirle a Él. Pedirle a Él que venga a tu vida. Pedirle a Él que te perdone tus pecados. Y pedirle al Espíritu Santo que te revele a Jesús y que Jesús venga a vivir en tu corazón. Y Él lo va a hacer porque Él lo quiere hacer. Él se fue a la cruz para que esto sea posible. El más interesado es Él. Así que si alguien le invita con todo su corazón,
yo te puedo asegurar que Él va a venir a tu vida. Él va a venir a tu vida. Es muy impactante que cuando en el Hechos de los Apóstoles, Pedro predica su primer sermón, después de que descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 del verso 1 en adelante, y todos estaban choqueados al ver todo lo que sucedía, al ver que ellos hablaban en lenguas, que había interpretación de lenguas, cada uno les entendía en su propio idioma. Eso hizo el Espíritu Santo. Y Pedro empieza a predicar y empieza a hablar del arrepentimiento. Y dice, cuando oyeron esto, el verso 37, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Quiénes eran esas personas? Muchos de ellos eran que días antes gritaron, crucifíquenlo. Pero este día ellos estaban profundamente conmovidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón. Si nunca sentiste convicción de pecado, nunca tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace es te convence de pecado. Él te hace saber que eres pecador. ¿Para qué? Para que te arrepientas y seas libre y la paz de Cristo te llene. El Espíritu Santo no te trae convicción para condenación. El diablo te acusa para que te sientas condenado. El Espíritu Santo te convence para que seas liberado. Eso es una gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú sabes que necesitas arrepentirte. Y te arrepientes porque Él te ayuda, porque Él quiere que seas libre. El diablo simplemente te acusa y te deja en la ruina. Pero el Espíritu Santo con amor te convence. Y ellos estaban profundamente conmovidos y preguntaron a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y los apóstoles le dijeron, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentirse, bautizarse, cada uno en el nombre de Jesucristo. O sea, es personal. Cada uno tiene que tomar la decisión de arrepentirse. Arrepentirse significa sentir pesar por el pecado y apartarse del pecado y ir en una nueva dirección. Antes yo caminaba en el pecado, ahora voy en pos de Dios. Antes mis deseos estaban concentrados en el pecado, ahora mis deseos están concentrados en la voluntad de Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Y ellos se arrepintieron y se bautizaron. Y dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, también los de aquí de Catedral de la Fe. Porque acá el Señor hoy está llamando a personas. Y es tan tremendo que esta palabra dice para todos aquellos que el Señor va a llamar. Es la promesa del Espíritu Santo. Y vemos el gran efecto que tuvo. Tremendo. Dice el verso 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración. ¿Saben lo que estaban haciendo? Ellos estaban manteniendo el fuego encendido. Dice, se mantenían unidos, firmes en la enseñanza de la palabra, en el ayudar unos a otros, en la oración.
O sea, ellos cuidaron el fuego en su altar. Todos los días se juntaban para orar y compartir su fe. Hermanos, eso es cuidar el fuego en tu altar. El Espíritu Santo quiere hacer y puede hacer mucho más. Dice Efesios que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir y esperar. Y el Espíritu Santo está buscando personas que digan: aquí estoy, yo quiero ser renovado, yo quiero ser transformado, yo quiero entregarte todo, yo quiero rendirme completamente. El que tenga sed, venga. Esa es una condición. Tienes que tener sed de Dios. Sed de Dios. ¿Tienes sed de Dios? ¿Quién tiene sed de Dios? Si tienes verdaderamente sed de Dios, eres un candidato a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Estas personas se arrepintieron, se apartaron del pecado y obedecieron a la palabra, y el Espíritu los llenó, los transformó, y dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Tremendo. Y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Había fuego, hermanos. Dios ocupó el primer lugar. Y eran tercermundistas, pueblo esclavo. Y en pocos años el poderoso Imperio Romano cayó a los pies de una iglesia triunfante. No es cuánta fuerza tú tienes, es cuánto tú te rindes al Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y debemos reconocer, Señor, que muchas veces hemos descuidado el fuego en nuestro altar. Y yo te pido hoy que tú nos ayudes a que el fuego en nuestro altar arda continuamente. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día más, Señor. Y yo te pido que verdaderamente cada uno que está aquí puede recibir a través de tu Espíritu la revelación de Cristo. Señor, que nadie aquí como Nicodemo que no te conocía, sino que cada uno pueda conocerte de verdad, pueda aprender a oír tu voz, pueda aprender a confiar en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido que toda frustración sea echado de los corazones. Señor, todo espíritu de suicidio, de muerte, sea echado fuera de cualquiera, Señor, que lo esté atacando. En el nombre de Jesús. Tú, Espíritu Santo, sabes dónde está. Y ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo te pido que la gloria de tu presencia descienda. El renuevo del Espíritu descienda. Yo te pido que caiga una revelación sobre esas personas desanimadas, tristes, en ruina.
de tu espíritu y de tu amor. Una unción de amor caiga sobre sus vidas. Y toda tristeza tiene que salir fuera de su corazón, de su mente. Todo pensamiento negativo tiene que salir fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de fracaso, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu de Dios, desciende con poder sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido que tú que recorras las filas y que cada uno pueda recibir una revelación de Cristo Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén.